Ya, ya. Buenas, hoy vamos a presentar conceptos de matemática para Broadcom. Dentro de la tabla de contenidos tenemos teoría de números, aritmética modular, el principio de Palomar, combinatoria y el principio de inclusión-exclusión. Para comenzar, sabemos que los números naturales se pueden dividir en dos conjuntos, los números primos y los números compuestos. ¿Ya? Eh, los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores. Y uno dice divisor a un número, por ejemplo, cuando A divide B, significa que el número B se puede escribir como A por un múltiplo K. Y cuando K pertenece a los enteros. Entonces, si uno existen dos diferentes números A para B, y solamente dos, entonces se trata de un número primo, que sería el número 1 y sí mismo. En cambio, los números compuestos tienen más de dos. O puede tener uno solo con el caso del número 1. Ahora, los números tienen una descomposición prima, eh, la cual es, sería como representar el número en función de sus factores primos. Vale. Ahora, algoritmos importantes para encontrar la factorización prima de un número es la factorización por división tentativa. Por ejemplo, si nosotros queremos factorizar el número 42, si nosotros fuéramos claramente buscando uno por uno si es divisible o no, que se puede hacer con el operador porcentaje en C++, eh, nos tomaría O de n, ¿cierto? Pero en algunos casos esto puede ser ineficiente. Para esto existe el algoritmo de división por tentativa. En este caso, lo que se hace es primero calcular la raíz cuadrada eh, del número n, que en este caso sería aproximadamente 6, y luego probar los números primos menores o iguales a 6. Eh, por ejemplo, acá tenemos el 42, que puede ser divisible por 2 y nos deja como resultado 21. Y luego, si nosotros lo dividimos avanzamos al número 3 y sabemos que el 3 divide el 21, entonces lo dividimos, nos queda el 3 y finalmente nos queda el 7 que no es divisible por ninguno de los otros números. Entonces, finalmente, 42 es 2 por 3 por 7. ¿Por qué funciona este algoritmo? Y no es necesario probar con números mayores a la raíz. Eso se puede demostrar, ya que el número n podemos escribirlo como una multiplicación de dos números a por b, donde ambos números son diferentes a 1, ya que eh, ya que es un número compuesto en teoría. En el caso de que fuera un número primo, no encontraríamos ningún divisor y en ese caso daríamos como resultado el 1 y el mismo número. En caso contrario, de que fuera un número compuesto, podemos decir que A y B son distintos de 1 y en este caso podemos probarlo por contradicción. Podemos decir que o A o B son menores o iguales a la raíz de n. Nosotros sabemos que, como estamos hablando de números enteros, podemos juntar estos dos y multiplicarlos. Así que, porque ya que estos dos son mayores a 1, entonces se escala más para agrandarlo. Y entonces nos quedaría que, perdón, si ambos, claro, pues, entonces, esta es nuestra hipótesis y queremos probarla. ¿Y cómo podemos probarla? Suponiendo que ambos son mayores a la raíz de n. Entonces, si A es mayor a raíz de n y B es mayor a raíz de n, entonces eh, nos queda que es, eh, n es menor a por b, lo cual es una contradicción porque ya sabemos que
n es igual a por b. Entonces, bastaría con solamente calcular hasta la raíz de n. No sé si queda claro ahí. Eh, Continuar. Entonces aquí se encuentra la implementación dicha anteriormente. Entonces tenemos el número x que queremos factorizar y tenemos los números primos que vamos a obtener como respuesta. En este caso, guardamos en el entero num y cuando encontramos, iteramos desde el 2 hasta la raíz de x, que en este caso simplemente multiplicamos i por i, que sería equivalente. Y entonces, mientras el número es divisible por i, simplemente lo agregamos a la lista de los divisores primos. Y en caso contrario de que el número restante sea distinto de 1, entonces este también es un factor. Ahora, vamos a ver cómo obtener los números primos. Eh, si utilizáramos el método anterior para encontrar todos los números primos, nos tomaría O de n raíz de n para ir probándolos todos, ¿cierto? Eh, Como test de primalidad. Pero en este caso existe otro algoritmo llamado la criba de Eratóstenes, que nos dice que nosotros, por ejemplo, partimos con el número 2 y vamos tachando todos los números que son como múltiplos de 2. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18 y el 20. Y entonces nosotros sabemos que el 2 es un número primo y lo colocamos en la lista de números primos. Ahora, nos encontramos el 3. Entonces lo agregamos a la lista y vamos tachando los números que son múltiplos de 3. En este caso el 6, el 9, el 12, el 15, el 18 y estaría. Luego pasaríamos al 5, el 5, el 10, el 15 y el 20. Ya están tachados y luego llegaríamos al 7, que es exactamente un número primo. Y si nosotros seguimos así, vamos a obtener todos los números primos hasta el valor deseado. Y este algoritmo se puede... acá se encuentra la implementación del algoritmo. En C++ la pueden encontrar en el handbook, eh, el sponsor. Y bueno, no hay nada mucho que agregar acá. Ahora, otro concepto importante en teoría de números es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Este es el máximo común divisor y es el mínimo común múltiplo, ya. Eh, el máximo común divisor es el mayor número que divide a los dos números, en este caso a y b, y una propiedad clave de este valor es que el mínimo común múltiplo del número a y b es lo mismo que eh, el, el mínimo común múltiplo entre b y el resto de a al dividirlo por b, el cual se aplica en el algoritmo de Euclides. Bueno, también tenemos el mínimo común múltiplo, que simplemente lo podemos obtener de la relación que el mínimo común múltiplo es simplemente la multiplicación de los dos números dividido por el máximo común divisor. Y bueno, esta relación de acá abajo puede salir de la misma de acá. Y bueno, acá la implementación del algoritmo de Euclides. Y como pueden ver, utilizamos el mismo concepto que estaba anteriormente. Y si nosotros tenemos un número A, B, si el B es distinto de cero, entonces, o sea, si el B es igual a cero, entonces retornamos el número A. Pero en caso contrario, retornamos el GCD entre B y el resto de A dividirlo por B.
Y bueno, cabe notar que estas funciones ya se encuentran implementadas internamente en C++ y la complejidad es O de Loqueno. Y puedes utilizarla directamente en tu programa. Bueno, ahora vamos a introducir el concepto. Una duda, Sí. una duda. Que vuelvo a la parte del GCD. Que ahora que lo pienso, nunca pensé que esta duda es verdad. No, no, y no tengo muy clara la respuesta. No sé si tú sabes. ¿Por qué se hace ese chequeo del igual a cero? Porque el GCD nunca. O sea, si llega a ser cero, pero como que. No sé si me explico como cuál es la lógica por detrás. No sé si me caché. Eh, lo que pasa es que cuando uno ejecuta el algoritmo de Euclides, el- uno de los dos números se va a volver cero. Por ejemplo, hagamos una ejecución de un número. Ujú. Ya. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el GCD entre 6 y 12, por ejemplo, para que se termine rápido. Entonces, según el algoritmo de Euclides, ya que el número b es distinto de cero, entonces esto va a ser lo mismo que el GCD entre, cierto, 12. Espérate. El, espérate, mejor al revés. Es que tenés que poner el número más grande primero. En el caso de la implementación Ah, de C++, claro, sí. sí. O sea, Creo que la implementación de ese mal lo hace por detrás. pues entonces, continuando, el GCD, eh, en este caso sería el GCD 6 y el resto de 12 entre 6, que sería cero, ¿cierto? Y en este caso se volvería cero el segundo parámetro, que sería el más chico de los dos. ¿Por qué siempre va a ser más chico? Porque lo vamos a ver más adelante, cuando uno saca el resto siempre es menor al módulo. Entonces el número b siempre va a ser menor si es que inicialmente el a es mayor que el b. Ah, ya, no, sí, ya me Entonces acordé. Ah, sí, sí, sí. cuando uno llega al cero, encuentra el otro valor es el GCD. Mm. Ah, bueno, gracias. Entonces continuamos. Vamos ahora a introducir un concepto muy importante, que es la aritmética modular. Y es un sistema de cálculo que funciona, a mí me gusta verlo como un reloj. Eh, y nosotros lo llamamos módulo. Por ejemplo, nosotros tenemos acá A congruente a B módulo M, que significa lo mismo que A y B tienen el mismo residuo al dividirse por M. Por ejemplo, si tuviéramos el número 17 y un módulo 6, nosotros decimos que 17 deja resto 5, dividirlo por 6 es lo mismo que decir 17 es congruente a 5 módulo 6. Y bueno, hay algunas propiedades importantes de la aritmética modular, es que son una relación de equivalencia, es decir, cumple la reflexividad, la simetría y la transitividad. En este caso, la simetría sería que eh, A es congruente a, o sea, perdón, la reflexividad es A es congruente a módulo M. Tenemos la propiedad de simetría que si A es congruente a B, entonces B es congruente a, eso es claro. Por ejemplo, el 6 es congruente a 12 módulo, no sé, 5. O no, estoy mal. No, no. Pongámosle módulo 3. Una fome, pero la cosa es que si es el verdadero de una forma, entonces es verdadero de la otra forma también. Es como una simetría. Y finalmente la transitividad que te dice como si A es congruente a B en el módulo M y B es congruente a C módulo
módulo M, entonces el A es congruente al C. Y bueno, más que nada propiedades de la relación de equivalencia. Y eso nos deja como, con, espérate, grupos de equivalencia. Por ejemplo, el grupo de equivalencia uno que sería como en módulo 3 por ejemplo. Tenemos el grupo de equivalencia del uno que sería el uno, el 4, el 7, el, el 10 más uno y etcétera. Ya. Ahora hay otra propiedad, la propiedad de adición, que te dice que si A es congruente a B y C es congruente a D, es lo mismo que si nosotros sumáramos el A más B, el A más C y el B más D, módulo M. O sea, técnicamente es como que estuviéramos sumando estas dos igualdades. Y bueno, también se cumple que podemos como multiplicar a los dos lados. Y, y bueno, también se cumple que si nosotros le podemos elevar al cuadrado para los dos lados, siempre y cuando k sea mayor o igual a uno. Y bueno, también podemos cancelar números, siempre y cuando el m y el c te dejen sea uno su máximo común divisor, o sea, que sean coprimos. Eso es otro concepto. Dos números se dicen coprimos si es que su máximo común divisor es uno. Y bueno, nosotros podemos eliminar el C tranquilamente como si lo hubiésemos dividido. ¿Cómo? Eh, ¿Puedes ponerlo en texto? No se escucha muy bien el... Que la multiplicación también puede ser que A por C es congruente a B por D, siendo C congruente a D, ¿o no? Claro, claro, sí, Ahí- sí. Creo que eso como que demuestra lo de que, o sea, como que A más B módulo M es igual que aplicarle el módulo A antes y después el módulo B antes, ¿o no? Eh, Básicamente lo mismo. Ya, eso. Vale, entonces continuamos con un ejemplo. Y el ejemplo de una suma en el módulo, por ejemplo, si nosotros sumamos 3 más 4 y sabemos que es 7 en una aritmética normal, pero el 7 al mismo tiempo es congruente a 2 en módulo 5. Entonces aquí tenemos la operación. Parti- Partimos en el 0, ¿cierto? Nosotros le agregamos el 4, vamos hasta acá, y cuando nosotros llegamos al 4, le sumamos el 3 y llegaríamos finalmente al 2, ¿cierto? Funciona como un reloj. Más uno más 2 más 3 y luego más uno más 2 más 3 más 4. Llegamos finalmente al 2. Bueno, algo importante dentro de la aritmética modular como algoritmo es la exponenciación binaria. En este caso, nosotros buscamos calcular la potencia de a la b, pero en módulo m. En este caso, si nosotros hiciéramos un algoritmo de fuerza bruta, nos quedaría complejidad O de B. Pero esto es poco eficiente comparado con lo que se puede hacer con este algoritmo. Entonces tenemos la fórmula recursiva de la exponenciación binaria que te dice que el a a la b es lo mismo que uno si es que b es igual a cero, y a la b medios por a la b medios si b es par. Entonces nosotros podríamos llamar nuevamente la función acá y llamarla nuevamente y multiplicar los resultados como una recursión. Y en caso contrario, simplemente tendríamos que llamar a esta función de nuevo y multiplicarlo por A, siempre manteniendo el módulo. Ojo que hay que tener cuidado con la implementación porque puede haber overflow dependiendo del módulo. Y
por lo general recomiendo utilizar long long para la implementación del- de la exponenciación binaria. Bueno, acá tenemos una implementación, como dije anteriormente, abreviamos long long con LL. Pueden utilizar define o using long long igual LL. Y bueno, le damos como parámetro, ¿cierto? La base A y el exponente B. Y en este caso tendríamos la respuesta. Y bueno, esta es la implementación iterativa, pero básicamente obtiene el mismo resultado que la implementación recursiva. En este caso, es como que nosotros agarramos la potencia de B y la multiplicáramos. Como, en este caso partiríamos como con 1 y luego le multiplicamos por A al bit del B. Como, por ejemplo, si el B fuera 0,100, en este caso nosotros vamos acá multiplicando por A, entonces tendríamos A cuadrado, a la cuarta, y así, etcétera. Y todo esto lo elevamos al bit del B correspondiente. Por ejemplo, en este caso sería el 0 y en este caso sería el 1. Entonces, eh, básicamente se resume en esta implementación. Y bueno, la pueden encontrar también en el handbook si la necesitan. Bueno, continuamos con probablemente el tópico más complejo que vamos a ver, y es la función phi de Euler, o de Euler, como le quieran decir. Eh, Básicamente la función phi de Euler te cuenta la cantidad de enteros positivos menores o iguales a n, que son comprimos con n. Vamos a procesar un poco lo que acabo de decir. Eh, Básicamente eh, es una función que da un número n, te devuelve una constante k, por ejemplo, eh, y este número k representa la cantidad de números menores o iguales a n que son comprimos con n. O sea que su máximo común divisor es 1. Por ejemplo, el 4. Sabemos que el 4 claramente con el mismo 4 no deja máximo común divisor 1. El 3, ya, el 3 sí. Entonces, el 2 tampoco, ¿no? Y el 1 claramente sí. Entonces, el phi de 4 sería en este caso 2. Y se puede... Ya, bueno. Y bueno, acá tenemos de las propiedades importantes de esta función. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número entero factorizado en su descomposición prima, nosotros tenemos que phi de n es simplemente n multiplicado por 1 menos 1 partido por cada uno de los primos, como la pitatoria en este caso, o productoria. Y esta propiedad es muy importante, puede hacerse para resolver algunos problemas. Eh, bueno, también claramente si phi de p, donde p es un primo, claramente va a ser coprimo con todos los números anteriores, entonces por lo tanto va a ser p menos 1. Y también tenemos que es una función multiplicativa, es decir, que si nosotros tenemos un número que es n por m, entonces es lo mismo que de phi de m por phi de n, siempre y cuando sean coprimos entre sí el m y el n. Y bueno, un poco deduciendo de la fórmula anterior que teníamos acá, podemos deducir esta propiedad también, eh, porque tenemos P a la K, entonces simplemente sería como eh, phi de P a la K es lo mismo que P a la K por 1 menos 1 partido en P.
Y entonces quedaría el mismo valor acá si nosotros hacemos la distribución acá. ¿Y por qué es importante el teorema de... Bueno, ¿por qué es importante la función phi de Euler? Eh, Porque a partir de esta función sale el teorema de Euler, que te dice que si tú tienes dos enteros a y n, que son coprimos, entonces tenemos que a elevado a la phi de n es congruente a 1 módulo n. No voy a entrar en demostración de esto porque es muy larga, pero con lo que se tenían que quedar de este teorema de Euler es el pequeño teorema de Fermat. Por ejemplo, si nosotros nos dan un problema donde el módulo es un módulo primo, entonces nosotros podemos aplicar el, ¿cierto? El teorema de Euler específicamente para el caso primo. Como habíamos visto anteriormente, phi de un número primo es simplemente el número primo menos uno. Entonces, en este caso, a la p menos uno es igual a uno. Y como habíamos visto anteriormente, nosotros podemos como aplicar división en estos números de A, ya que, como habíamos visto con las propiedades de la aritmética modular, el A además es coprimo con el P, claramente. Entonces podemos simplemente dividir por A en los dos lados y de esta forma podemos obtener el inverso modular de A. Entonces, si uno quiere calcular el inverso de un número siendo aritmética modular, simplemente podemos agarrar el número y elevarlo al módulo menos 2, utilizando exponenciación binaria en un tiempo O de log mod. Y bueno, ahora cambiando un poco la temática, vamos a ver lo que es el principio de Palomar. El principio de Palomar establece que si tenemos n más 1 objetos y queremos repartirlo en n cajas, entonces al menos una caja tiene que contener más de un objeto. Formalmente, o sea, como un caso generalizado, si m es mayor a n por k, entonces una caja contiene al menos k más 1 objetos. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, esto tiene que ver más bien como pensar en el peor de los casos. Por ejemplo, si tuviéramos cuatro cajas acá representadas, nosotros tuviéramos, por ejemplo, ocho pelotas o sea, nueve pelotas, para que fuera un poco más. Entonces, en el peor de los casos, nosotros colocaríamos todas las pelotas equitativamente y cuando nosotros intentemos colocar la novena pelota, vamos a ver que en al menos uno de los canastos va a haber al menos tres pelotas. Y, y, y si fuera otro setup, por ejemplo, si hubiésemos puesto la pelota en cualquier otro lado, o hubiésemos puesto las pelotas más acumuladas en otro lado, entonces sí o sí hubiese excedido al menos una camas un objeto. Y bueno, este teorema es útil para demostrar algunas configuraciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos 11 pelotas y 10 cajas. Eh, entonces, cada caja debe haber al menos, o sea, debe haber al menos una caja que contenga más de una pelota. Y bueno, más o menos lo mismo. Y bueno, vamos a continuar con la combinatoria en la próxima clase. No sé si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver. Está bueno. Sí, salió bastante bien.
Sí. ¿Eso No, tenía alguna duda? no sé si tiene un tiempo o te sale la demostración de por qué multiplicaría la función de. O O sea, alguna podemos. intuición. ¿Alguna intuición por qué así? Porque yo siempre sabía que era multiplicativa, pero como que no. Como que siempre como que lo sé de memoria, no tengo la intuición de por qué multiplicativa. A mí lo que se me ocurre utilizar esta misma identidad. Como. A ver, voy a utilizar Paint mejor. Ah, tenías razón, porque podéis como separarlo como factores primos. Y ahí te queda como con el caso anterior, pues, ¿no? Sí, sí. Esperen. Sí, pues, ¿qué pasa? Mira, Ah, ya, explícalo. espera, ya te voy a explicar ya mi idea. Por ejemplo, tenía un número n y un número m, que ambos son coprimos. Entonces, nosotros sabemos que phi de n es lo mismo que n por 1 menos 1 partido en p de uno, por ejemplo, y así, etcétera, ¿me cachai? Ujú. Como con esa identidad. Y phi de m es lo mismo que m por 1 partido en uno partido en q de uno en q de uno. Entonces, sucesivamente. Entonces, como sabemos que el n y el m son coprimos, entonces ninguno de estos factores de acá se comparten con los de acá, pues, ¿me cachai? Mm. Entonces, si nosotros queremos calcular phi de n por m, es lo mismo que multiplicar estas dos funciones, porque vaya a tener, ¿cierto?, el n por el m, que sería como el valor de esto, más la multiplicación de los primos que dividen al valor de n por m, que como son diferentes, simplemente sería multiplicar, porque no comparten ninguno. Mm. Ya. Ah, bueno. Duda. Sí. Este del phi, no sé si estoy entendiendo mal la definición, pero no es como simplemente los que no son divisores. Eh, lo- sí, 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 de hecho sí, tienes razón, pero es como que tú fuerais desde el uno hasta el mismo valor y buscáis los que No, o sea, es no que son divisores. son coprimos, claro. O sea, Sí, po. no necesariamente no divisores, porque la definición de divisores te dice que eh, te dice que, a ver, ¿cómo podría explicarlo? Que sea divisor. Es que al final no es, se arma un tecnicismo, Sí, es sí, sí, un tecnicismo, porque al final el phi de Euler no dice una relación de el resto de los números y n, sino que dice que es una relación del conjunto de números dentro de un intervalo, que el intervalo es del 1 hasta el n. claro, claro. Entonces, no, por eso no se puede hablar, por eso no se habla de divisores, porque si hablando de divisores, tienes que tener un número objetivo. Pero tú no tenías un número objetivo, porque en realidad no es un número, sino que el intervalo, ¿cachai? No son los que no O son sea, divisores, por sí, ejemplo, lo, y lo, el lo 8 y podéis el ver 10. así, pues. O sea, el phi del 10, el Claro, 10 y el claro, 8 sí, son coprimos. O sea, eso no es son lo coprimos. que, eso es lo que quería decir. Gracias, Carlos. Eh, claro, pues el 8 y el 10 comparten el 2, pero no necesariamente, no necesariamente son como divisores. Espérate, no. Ah, claro, Es que, sí, 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 es tenéis que, razón. es que la Sí, condición, pues sí. la condición es que simplemente sean coprimos entre sí, que no que su máximo común divisor sea uno. Eso es como la única condición que tiene que cumplir. Pero, o sea, todo ese conjunto, como todas las combinaciones dentro de ese conjunto, el GC tiene que ser uno. O sea, claro, por ejemplo, si tú querés Ah, calcular ya. por ejemplo, el GCD de 10,
Y ya, pues tú escaneáis desde el 1 hasta el 10. Los números: 1, 2, 3, 4, 5, O sea, el FIO, 6, ¿no? 7, 8, 9, 10. Claro, cuando tú estás calculando phi de 10. ¿Ya? En este caso tú escaneáis todos los números desde el 1 hasta el 10. Y, por ejemplo, todo pasáis por el 1, ya, sí. Si deja, o sea, su GCD con el 10 es 1. Luego el 2, no, porque el GCD es 2. Luego el 3, no, porque, o sea, sí, perdón, sí, porque no comparten ningún divisor primo. Y el 4 no, ¿cierto? El 5 no. El 6 no, porque comparten el 2. El 7, el, El 7 sí. el 7, claro, el 7 sí, Y el porque 8 sí. el 8 no. No, No, el no, 8 porque no, el 8 no, el 8 no. comparten el 2. Comparten el 2. El 2. Y el 9 sí, porque no solamente tiene el 3. Y bueno, el 10 con el 10 mismo, claramente comparte los mismos divisores, así que no. Entonces, phi de 10 contamos, el 1 contaba, el 3 contaba, el 7 y el 9. Entonces, tenemos 4 números y eso sería el phi de 10. Bueno, ahora Ah, existen formas más rápidas de calcular esta función. Se puede hacer con la criba también. Eh, Eso es porque el phi de n, eh, esto ya entrando como a un tema más avanzado, el phi de n es la suma de los divisores de phi. ¿Por qué se cumple esto? Bueno, es por la convolución de Dirichlet, pero pues, esto es un poco más avanzado. No me concentraría tanto en eso. ah, te cacho. Sí, ahí entiendo, claro, no necesariamente. Que es los que no son diferentes. Ahí lo vi. Dale, gracias. Bueno, ¿no queda alguna duda más? No creo que no. ¿Qué se pasa la próxima clase? ¿Quién? Ya. La próxima clase vamos a ver combinatoria general. Vamos a ver lo que es el principio de la suma, la multiplicación. Vamos a ver permutaciones eh, y coeficientes binomiales, multiconjuntos y principio de inclusión-exclusión. Está bueno, ¿no? Podría igual y mostrar la implementación de cómo calcular phi como con cribas, pero sin demostrarlo, sino que mostrarlo no. Bueno, está en el handbook de todas formas. Sí, sí. Lo voy a presentar pantalla. Y Brian, de implementación no era como n log n, Claro, claro, lo que en el era n log log n. n. Bueno, está acá, lo pueden encontrar en el handbook. Matemática. Y tenemos Euler-Phi. Bueno, acá está la implementación. Simplemente le colocas el número hasta el cual Tercer quieres radio, ¿no? calcular la función phi. Espérate. Claro, claro, no, perdón, mi mala. Eso es la implementación en raíz de n. Euler-Phi, sí, ve. Esta es la criba. Bueno, también existía este método por si tenían curiosidad. Eh, y bueno, esta es la implementación de la criba, que funciona en log-n. ¿Alguna otra cosa más que agregar? No, está buena la clase. Bueno, si no hay nada más que agregar, doy por concluida la clase. Eh, Ya voy a usar la ya. relación.